Entonces, ok, gracias. Entonces, bueno, algunas personas se añadieron por el interno en este ayuno. ¿En qué consiste el ayuno? Este ayuno consistía simplemente con sacar de la dieta alimenticia algunos alimentos, pero ¿basado en qué? Entonces, nos soportamos y apoyamos en Daniel, capítulo 1, del versículo 8 al 17. Ya lo vamos a leer, porque ahora vamos a leer el capítulo completo del capítulo. Pero esto no se trata de alimentos. Esto tiene un trasfondo y es un trasfondo espiritual. Esto no se trata de alimentos, de que como o no como. Esto no es un asunto de un mundo material, estamos hablando de espiritualizar. Pero aún así, lo hicimos a través de los alimentos por estos 10 días. Es como cuando hacemos un ayuno parcial en la mañana y abandonamos alimentos sólidos y tomamos algunos líquidos, agua aromática. Pero en este caso lo hicimos con unas cosas puntuales y específicas. Nos unimos algunas personas a la lista y tomamos 10 puntos por los cuales íbamos a orar, uno por cada día. Dentro de ellos estabas tú, estaba la familia de encontrados, estaban los varones, estaban nuestros hijos, porque bueno, digo varones porque en su gran mayoría creo que en el total fuimos solo mujeres las que hicimos del ayuno. Entonces orábamos por nuestros esposos, por levantar esos varones, orando por nuestros hijos, por las familias y bueno, específicamente orando por sabiduría, entendimiento. Y quiero decirles que tuvimos una experiencia muy bonita. Algunas personas, como les cuento, y bueno, y aquí también esta pastora que les habla. Y debido a esto, todos estos 10 días el Señor ha venido ministrándome muy fuerte acerca de esa palabra. Y es como hoy puedo venir delante de ustedes y de hablarles de lo que el Señor me muestra en este capítulo como base de todo el libro de Daniel. Y habla la santidad de Daniel y la contaminación del palacio. Así que abróchense en sus cinturones porque lo que hay en esta noche es bien interesante. Pero si ustedes lo disfrutan como yo, es porque realmente habrán entendido todo lo que Dios tiene para hablar en esta noche. Así que dando comienzo a esta palabra, quiero por favor, si todos vamos en nuestras Biblias, al libro de Daniel, capítulo 1. Antes de eso, quisiera pedir el favor al pastor que tengo acá, si me puede por favor tomar una captura de estas y enviárselas a Sofía para que lo transmitamos ahora. No lo había hecho, pero estando acá siento la necesidad de compartir. Algunos tienen esta Biblia, pero qué bueno que lo podamos leer todos y compartir lo que también esta Biblia de estudio tiene para decirnos en esta noche. Entonces, mientras el pastor está ahí, les voy a pedir una persona que tenga buena señal, que pueda, por favor, leernos Daniel capítulo 1, completico. Si tenemos nueva traducción viviente, sería muy bueno. Nueva versión internacional. Amén. Amén, Nanita. Bueno, buenas noches para todos, buenas noches pastores, buenas noches mi amoroso Jesús. Dice Daniel 1, Daniel en la corte del rey de Nabucodonosor. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey de Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios.
Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-Nego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió, tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandara a decapitar. Vamos en el 11. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto y el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel Dios le dio capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos. Ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los contrataba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su rey. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Ahí muy termina, pastora Lu. 21, muy bien. Miren, yo he leído Daniel, he ido a congresos de Daniel, he hecho estudios de Daniel, pero cuando vine ya a preparar este tema, bueno, cuando el Señor ya dispuso este tema para ustedes y para mi vida, fue tan impactante porque yo sentía que Él me hablaba, me decía, es decir, yo sacaba y sacaba y sacaba y sacaba. Es como cuando tú comes un menú y te lo llevas a la boca y sabes que tiene muchos sabores.
Y bueno, entonces tú dices, esto tiene vainilla, tiene fresa, tiene miel. Tú empiezas a sacar y a sacar y a sacar una cantidad de cosas que yo decía, wow, que yo no había visto tantas cosas que el Señor me mostraba a través de este capítulo. Y quiero transmitírselas de la manera más clara para que ustedes puedan comprender. Hablando un poquito de la historia, bueno, este Nabucodonosor, digamos que Dios permitió que la tierra de Jerusalén fuera sitiada. Fue algo que fue, digamos, no fue que se le salió del control a Dios. Dios estaba bajo el control de esa situación. Estamos hablando que esto sucede en el año 605 antes de Cristo. En ese momento Daniel fue reclutado como consejero del rey Nabucodonosor, junto con sus otros 3 amigos. Realmente ustedes van a ver muchas aventuras que estos jóvenes tienen que vivir, especialmente Daniel, en el transcurso del libro que narra toda la historia. No solamente Daniel fue consejero de Nabucodonosor, también permite Dios que él sea consejero de otros reinos, de otros gobiernos, de otros imperios, ¿sí? Pero en especial, en este caso, vamos a hacer énfasis en Nabucodonosor y en Daniel. ¿Quién era Daniel? Vamos entonces a mirar si en la fotografía que les acabamos de compartir podemos ampliarlo para que miremos un poquito quién es Daniel. Si Sofía nos puede transmitir la imagen. Si tenemos imagen, Sofía. Ok. Mientras se resuelve y se mira si sí. Ok, gracias. Vamos si se ve muy opaco o se ve bien. Muy bien, ahí se puede ver algo. Gracias. Listo. Si quieres, pastor, nos vas leyendo desde acá. Daniel nos enseña que ser un joven sin experiencia en la vida no siempre significa estar en desventaja ante los adultos. La característica de un joven que mejor puede ganar el respeto de sus mayores es la sabiduría que demuestra en su hablar y en sus acciones. Daniel y sus amigos habían sido tomados de sus hogares en Judá y desterrados a Babilonia. Sus futuros eran inciertos, pero tenían cualidades que les permitían trabajar como siervos en el palacio del rey. Estos muchachos aprovecharon la oportunidad que se les presentó, pero no permitieron que la oportunidad cambiara su forma de ser. La primera revelación del gran carácter de Daniel la vemos cuando con firmeza y sencillez rehusó renunciar a sus convicciones dietéticas. Uno de los beneficios de ser escogido para servir en el palacio real era comer de la comida del rey. Sin embargo, Daniel eligió un menú más simple y demostró que fue una elección saludable. Él había cumplido la voluntad de Dios en su vida y no estaba dispuesto a cambiar los buenos hábitos que había adquirido. Su dieta física y espiritual era muy importante para su relación con Dios. Se aseguró de ser selectivo con lo que iba a comer y de llevar una vida de oración. Al igual que Daniel, la comida puede ser para nosotros una prueba de que enfrentamos diariamente cuando estamos tratando de controlar nuestro apetito. Daniel limitaba su comida, pero no limitaba su tiempo de oración. Se comunicaba continuamente con Dios porque lo había convertido en un hábito. Se aferró a sus convicciones a pesar de que eso significaba terminar en un foso de leones hambrientos. Su milagroso rescate demostró que había tomado la decisión correcta. ¿Qué tan firme es su fe en Dios?
Obedecería sus instrucciones a pesar de las consecuencias. La fe con convicción nos ayuda a no caer en la tentación y nos da la sabiduría y estabilidad en cualquier circunstancia. Día a día, ora al Señor. Aférrese a sus convicciones y deje los resultados en manos de Dios. Muy bien. Esto nos hace un campo, un resumen de quién es Daniel. ¿Quién es Daniel? Ahora, Daniel nos muestra disciplina, pero nos muestra fe, nos muestra convicción. Pero más me sorprende que es un hombre joven, que es un muchacho y que aún así él sabe lo que quiere y sabe qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Cuando él llega a Babilonia, cuando ya es citado por Nabucodonosor, él puede permearse de todo ese mundo y de toda esa cultura nueva. Y él dice, pues que va, yo empiezo a hacer una vida nueva aquí. Y yo tengo un nuevo comienzo, miro para atrás y pues dejo mi anterior creencia y vida y hago nuevas las cosas. Pero resulta que él realmente fue un hombre muy fiel. Y a lo largo de todo el libro vemos una y otra vez las recompensas que tuvo de Dios por su fidelidad, por su convicción y por la manera en que él hacía las cosas. Vamos a mirar entonces un poquito acerca del libro. Y quiero ir hablándoles del capítulo y de una vez voy a ir interpretando. ¿Por qué lo quiero hacer de esta manera? Porque cada porción hablaba mucho a mi vida y no quiero dejar para el final la interpretación o las formas en que lo podemos ver en este momento, en la actualidad, sino que quiero ir y a medida que vemos la historia, lo vamos analizando a la luz de la palabra, pero en una actualidad, en un tiempo moderno. Quiero que miremos, por favor, en el capítulo 1, versículo 1 al 2, y dice: en el año tercero, voy a leer en versión internacional, en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y se puso en el tesoro del templo de sus dioses. Quiero mirar en esta versión. Quiero mirar en esta versión. Y dice, en traducción viviente: le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Estamos hablando de utensilios, de cosas, pero eran valiosas, eran sagradas. ¿Por qué eran sagradas? Porque eran consagradas, es decir, porque servían en el lugar donde se adoraba nuestro Dios, aquel Yahvé en ese momento. Utensilios, y Dios permitió que al sitiar también sacaran estos utensilios y los llevaran a un templo donde se adoraba a otro Dios. ¿Esto qué me habla a mí? Lo permitió con cosas, pero si lo vamos a ver en un trasfondo, con Daniel hizo lo mismo, pastor. Y más sagrado para Dios que una vida es un alma. Y si aún él tenía celo, porque Dios tiene celo por las cosas que hemos consagrado para él. Todo aquello que tú has destinado y le has dado por objeto es de Dios y pertenece a Dios. Hay un celo grandísimo.
Ahí ya tú pierdes control porque Dios toma control sobre eso. Cuando tú le entregas algo a Dios, la vida de un hijo, cualquier situación, aún de vida, material, ya Dios toma muy en serio lo que nosotros le decimos. Y Él tiene celo por eso. Y Él cuida de eso. Ahora, ¿cómo no va a cuidar a lo que es la vida y las almas? En este caso, ¿qué creen ustedes que sería más sagrado si no es acaso la vida de Daniel y esos 3 jóvenes, aún más que los utensilios? Pero Dios permitió que esos utensilios fueran llevados a otro templo, como permitió que Daniel y sus amigos fueran llevados a otro territorio, aún donde había mucha paganidad, donde había pecado, donde había idolatría, donde no había presencia de Dios. Y conforme hizo con los utensilios, también hizo con estos jóvenes. La pastora, que puedo decir que cayeron parados, como en una predica que escuché en estos días. Pues ya usted lo puede decir mejor. Muy bien. Ahí, entonces, quiero decirles en el 3. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Quiero hacer énfasis en el 4. Y dice, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Hago énfasis con esto. Bueno, Nabucodonosor no era tan malo. En ese momento, pues muchos reyes situaban y lo que hacían era coger lo que les quería, los tesoros, y matar y asesinar. Pero en este caso no. No. Había una característica especial en Nabucodonosor y en otros reyes, y era que permitían que los esclavos, porque lo que hacían era tomar a la gente como esclava, siguieran viviendo bajo sus propias normas. O sea, que les respetaban sus religiones, les respetaban su vida, pero debían tributar, debían dar dinero y bienes o alimentos, tributar de alguna manera a ese rey. Por eso era que esos reyes se la pasaban conquistando y conquistando tierras y tierras para quitar los tesoros, pero igual tenían que dejar que la gente trabajara. Muy bien, pero algo que es muy importante es que él quería en su palacio lo mejor de lo mejor. Y para eso tomaba a los que estuviesen jóvenes, con aptitudes, aún eran guapos, me imagino, capaces, pero tenía algo muy especial y era que fueran jóvenes. Ya vemos más adelante que habla el Señor a mi vida a través de esta situación. Muy bien. Cuando dice que el rey asigna raciones diarias en la comida, no está haciendo manifiesto comidas ya preparadas. Realmente es que sale del palacio para todas las personas que estuvieran del palacio y aún podía hacer comida sin preparar, pero que mucha de ella ya era consagrada. Ya había pasado a consagraciones a dioses, lo que eran cosechas, animales que habían sido sacrificados, aún libaciones con el vino. Y en medio de todas esas situaciones se podía dar por entendido que ya había una contaminación espiritual, porque pues era muy fuerte en idolatría. Pero no solamente en idolatría y en paganismo, sino también en ocultismo. ¿Por qué? Porque pues el rey se basaba y tenía a sus alrededores magos, astrólogos, medium, adivinos, porque él necesitaba saber el futuro y necesitaba lo que había de suceder. También inclusive me llama la atención en algunos comentarios de algunas Biblias que leo que tenía exorcistas.
y los exorcistas los tenían aún para derribar toda palabra y decreto de maldición que hubiera para ellos, entonces era la manera de ellos sentirse en que estaban seguros. Pero nada de conocer a Dios, ni nada de ir al Dios de Daniel, que es nuestro Dios. Muy bien, algo muy importante, y hago énfasis en la manera en que este rey los toma e inmediatamente les cambia el nombre y les cambia de identidad. En el 6 dice, entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. Cuando les cambia el nombre, estamos hablando de cambiarles una identidad y de ponerlos ya como propiedad suya. Es empezar a ponerles un sello y una marca, quitándoles la identidad que traían aún como hijos de Dios, como pueblo de Israel, para hacerlos aún, gracias, perdón, tengo un pastor un poquito inquieto, gracias, aún con el fin de ponerlos al servicio. Esta Biblia tiene unos comentarios y me gusta mucho, y es acerca de los nombres que tienen estos chicos. Y quiero hablarles del por qué identidad. Miren esto tan especial. Dice, el nombre de Daniel tiene un significado muy bonito. Y dice, Dios es mi juez. Por ejemplo, Belsasar, que significa, no, perdón, ya son los nuevos. Vuelvo y digo, los nuevos nombres los ayudarían a integrarse en su nueva cultura. Daniel significa Dios es mi juez y pasó a llamarse Belsasar, que significa Bel protege su vida. Bel, también conocido como Merodach, era un dios principal de los babilonios. Simple, pasa de ser Dios es mi juez a tener un nombre que dice Bel protege su vida. Mira que cambia la consagración, aún desde el nombre. Y quiero decirte que eso pasó con los utensilios, por eso hago énfasis de que ya el utensilio que era consagrado al templo de Dios iba a ser consagrado al dios pagano de Nabucodonosor. Eso mismo pretendió hacer con Daniel y sus amigos. Miren esto también. Ananías significa el Señor muestra gracia y su nuevo nombre, Sadrach, probablemente signifique bajo el mando de Aku, el dios de la luna. Tremendo, ¿verdad? Y dice esto, Misael significa ¿quién es como Dios? Y su nuevo nombre, Mesac, probablemente significa ¿quién es como Aku? Azarías significa el Señor ayuda y su nuevo nombre, Abed-Negó, significa siervo de Negó-Nebó. O Nabú, que era el dios del aprendizaje y la escritura. De esta manera el rey intentó que estos jóvenes dejaran de ser leales al Dios de Judá y fueran leales a Babilonia. Entonces, aquí es donde empieza realmente a verse una contaminación espiritual. Aquí no estamos hablando si es carne, si es pescado, si es huevo, si es verduras. Aquí estamos hablando de una contaminación espiritual y tiene un trasfondo. Entonces, cuando hay esta transferencia de reino, porque eso es lo que quería hacer Nabucodonosor, tomar estos seres y transferirlos a su reino. ¿Saben qué hizo Daniel? Yo puedo que me vaya al lugar donde vaya, pero yo le pertenezco a Dios y mi identidad sigue con Él. Puede que Él me llame como me quiera llamar, pero yo sigo siendo Daniel. Yo sigo siendo Dios es mi juez. Y yo no sé, pero quiero decirte que aquí hay personas que Dios les ha dado identidad desde el nacimiento.
y les ha puesto nombres. Pero al transcurrir por el mundo les ha cambiado el nombre. Y tal vez ya te han llamado por otros nombres y te han dicho sinvergüenza, te has dicho que sé yo, bruta, no sirves para nada, o aún estás derrotado, no vas a poder, porque el enemigo ha querido poner identidades del reino de las tinieblas sobre tu vida, avergonzado, esclavizado, atado, pero el propósito de Dios siempre es que en tu corazón permanezca y seas siempre consciente de que el nombre que te dio Dios en el momento en que estabas en el vientre, como dice el Salmo 139, cuando te entretejió, cuando te vio, te construyó, hizo de ti cada parte, en ese momento te puso nombre, y ese nombre ya venía con un ADN donde dice: tú eres mi hija, tú eres mi hijo, quiero verte bendecido, eres un vencedor porque tienes mi victoria. Y aquí viene a haber una guerra espiritual muy fuerte. El problema es que nosotros no somos como Daniel, porque nosotros nos permeamos en el mundo de tal manera que nuestro nombre pierde identidad. Y cuando el nombre del enemigo empieza a tomar ventaja sobre nuestras vidas, ya somos llamados más con el nombre del que el enemigo puso sobre mi vida que el mismo nombre que Dios me puso. Pero aquí el problema no es de Dios. Aquí el problema somos nosotros. Y somos nosotros porque nosotros decidimos permearnos y ser como el mundo lo ha dicho. Entonces, si ya somos de Babilonia, pues caminamos como los babilónicos y entonces comemos lo de los babilónicos y cantamos como los babilónicos, bailamos, perreamos como los babilónicos y hacemos una cantidad de cosas como los babilónicos. Porque este es el mundo que me tocó. Pues a Daniel también le tocó ese mundo, pero él no lo permitió. ¿Y dónde lo ves? Mira el 8, por favor. Dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Mira, se propuso, Daniel se propuso. Y yo quiero que tú veas algo que se llama influencia. Y es lo que Dios quiere también hablarte en esta noche. Si tú estás siendo como las corrientes que se muevan del montón, o si realmente quieres ser una influencia para otras personas. Aquí Daniel era la influencia de sus 3 amigos. Aquí no dice Daniel y sus amigos se propusieron. No. Aquí dice Daniel se propuso. Quiere decir que había un liderazgo, quiere decir que había una cabeza, quiere decir que había una persona que estaba tomando una iniciativa. ¿Cuántas veces Dios te ha dado la oportunidad de tomar iniciativas en tu vida, pero que tú simplemente te vas bajo las corrientes de las aguas, de lo que el mundo te lleva y te trae, y las olas del mar, y un día estás en la orilla, otro día estás en mar alta? Y ahí en donde tú estás perdiendo la oportunidad que Dios te está dando de ser un iniciador de un movimiento aún para bendecir a otros. Daniel se propuso. Y en esta versión dice en el 1:8, ¿cómo lo dice? Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Estaba decidido. Estaba decidido. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Y se los digo con libertad. Y estoy alineada a una prédica que nos compartió Betsy y que espero que la hayas visto. Y si no, tienes mañana domingo para verla.
Cuando dice estaba decidido. ¿Sabes? El problema es que nosotros un día estamos y al otro día no estamos. Un día oramos, al otro día no oramos. Un día somos y al otro día no somos. Un día somos cristianos, al otro día somos de Babilonia. Un día nos llamamos Daniel, al otro día nos llamamos, Sadrach. Y le cambió Daniel Belsasar. Dice esta versión. Entonces ya uno no sabe si está hablando con Daniel o con Belsasar. Hola, ¿qué más? ¿Hoy cómo te llamas? ¿Daniel? ¿O hoy te llamas Belsasar? Y aquí es donde tu corazón decide y tiene que tener firmeza y tiene que tener convicción. No importa si estás rodeado de personas que aún están tomando, bailando, diciendo insultos, diciendo groserías, están chismoseando, están criticando. Tú te llamas Daniel y decidiste en tu corazón seguir siendo Daniel aún en medio de Babilonia. Pero no puedes seguir siendo Daniel un día y Belsasar otro. Pastor. O, como algunos, como yo, Daniel Sar. No, pastor, yo declaro esas palabras sin poder. No, pero eso era declaro antes, esas palabras sin poder. Eso era antes, Familia, eso era oremos antes. por el pastor, por Eso favor. Señor, santificamos a este varón. No importa en dónde se encuentre, Señor, que tenga convicción. Saben, nosotros nos camuflamos muy fácil. Y yo se los digo porque hasta hace poquito yo era igual. Ustedes creen, y se los confieso, porque hoy con autoridad se los digo, porque yo lo pasé, yo lo viví. Y si yo era la pastora de ustedes y yo lo viví, yo no me imagino las luchas que tienen ustedes. Pero aún yo lo pasé, lo superé y les estoy invitando para que ustedes lo superen. Y es muy sencillo. ¿Ustedes creen que yo decía a todo el mundo en todas partes que yo era pastora? No. A mí me decían, ¿qué hace? Y yo era, ¿qué digo? Y yo, pero no, pues yo hago muchas cosas. ¿Y qué hace? Y yo soy independiente. Y por mucho tiempo dije, soy empresaria. Hasta que llegó el momento de mi vida que Dios trajo tanta convicción a mi espíritu. Y la última vez que lo dije fue en un momento que yo estaba en la Clínica de las Américas y fui a consultar urgencias y me dijo el médico mirándome a los ojos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y en ese momento yo sufrí una lucha en mi corazón y yo dije, ¿qué le digo? Y yo dije, no voy a decir más nada diferente a lo que yo soy, porque yo soy Daniel. Y Dios es mi juez. En ese momento yo le dije a ese médico en los ojos, soy pastora, pero con una convicción y un orgullo, soy pastora. ¿Y saben por qué no lo decía? No porque me avergonzara de Dios, es porque en este mundo los pastores somos muy tildados y aún somos motivos de escarmiento y somos motivos, perdón. Y resulta que en ese momento les dije, yo soy pastora. Y repito, no lo negaba porque negaba a Dios, lo negaba porque me daba vergüenza de que la gente afuera habla y dice 1000 disparates de los pastores, donde algunas cosas son verdad, pero otras nos han desacreditado de una manera terrible. Y yo dije, qué pereza poner aquí polémicas, pero ya no. Ya se iban a decir que digan, mis cuentas se las rindo a Dios. Y lo miré y le dije, soy pastora. ¿Y sabes qué sorpresa me llevé?
Viene este médico y me dice, qué bendición, pastora, yo me congrego en no sé qué. Y hubo una honra en ese momento y dijo, no te preocupes, vas a estar muy bien y Dios te va a ayudar y cuéntame. Y empezó a sentir esa afinidad conmigo ahí sentada y yo dije, esto es del reino, Señor. Y me confirmó tanto que ese era el lugar y la posición que Dios quería que yo tuviera. Y muchas veces tú te estás perdiendo oportunidades de llegar a la vida de otras personas solo por el hecho de camuflarte y ser como ellos. Cuando Dios quiere es que tú los lleves a ellos a conocer ese Dios que tú tienes y que dices predicar. Y dando continuidad a esto, cuando dice Dios, Daniel se propuso a no contaminarse con la comida y el vino del rey. Quiero decirles que aquí vino una clasificación de lo que iba a ser realmente lo que él iba a llevar a su vida y lo que lo iba a rechazar. Es decir, aquí empezó a decir, bueno, a ver, yo estoy en Babilonia, aquí se hace esto, esto y esto, aquí se come esto y esto, pero ¿quién soy yo? Y bajo mi identidad y mi seguridad, yo sé que yo no hago esto, y yo no hago esto, y yo no hago esto, y yo no como esto, y yo no como esto. Y dijo, ¿sabes? Déjame que yo pueda hacer esto y voy a comer solo estos alimentos. Miren, dice la palabra que cuando se cumplió el plazo, en el versículo 15, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Yo quiero llevarte a esto en el área espiritual. Si tú no te dejas contaminar y si tú realmente tienes identidad y sabes separar ese lugar que tienes en el reino que ya Dios te ha puesto, vas a ver cómo va a pasar días, semanas y años y vas a ver las personas que están a tu alrededor. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a pasar que tú vas a verte diferente que ellos. Y te van a ver diferente. Y te van a ver, yo no sé tú qué tienes, pero eres diferente. Y eso hablaba con el pastor ahora. Que él me decía que él fue a Armenia a un viaje pendiente. Y él dice, yo sentí que yo llegué diferente a un Johnny que se fue de ese lugar y a un Johnny que hace hasta unos meses atrás tenía otra forma de ver el mundo y de pensar diferente, aún de reflejar cosas diferentes. Pero porque ya empezó a experimentar que aún lo que somos, eso reflejamos. Lo que alimentamos, nuestro espíritu, eso es lo que reflejamos. Aquí estamos hablando de una contaminación no solamente física, sino espiritual. Daniel lo hizo físico, pero realmente estaba representando algo que ya había sido impuesto a otros dioses. Quiere decir, ya se había convertido en algo material para ser espiritual. Nosotros hicimos por 10 días un ayuno y no actualmente yo no veo que consagren un marrano a ningún dios. Pues digamos, vivimos en una libertad de comer y Pablo lo dice, que aún no está en qué comemos o no comemos. Sin embargo, lo hicimos como representación de abstinencia y decirle a Dios, yo quiero desechar o hacer a un lado estos alimentos para dejarte entrar más en mi vida y decirte que yo prefiero que seas tú. Pero además de eso, hacerlo también espiritualmente. Aquí hubo personas que durante esos 10 días ayunaron de la televisión, ayunaron de dulces, ayunaron de cosas que les gustaba realmente. Yo no tuve que quitarle nada más a mi carnecita porque mi carnecita y mi chicharroncito a mí me encanta. Y yo dije, yo con esto estoy haciendo realmente un ayuno. Pero además de eso, hubo un momento en que yo estaba hablando algo y viene el Señor y me dice, ¿quieres hacer un verdadero ayuno? Ten cuidado con lo que hablas. Y lo entendí. Y empecé a entender que había un tema muy fuerte espiritualmente. Aquí hubo personas que dejaron de ver
el tiempo de televisión para ver series de Netflix, para ver prédicas que les instruían y para ver prédicas que le alimentaran su espíritu o que pudieran colocar canciones y música de adoración. Vamos a esto, familia. Si tú tienes en tu tiempo una cantidad de distracciones y tú ves series y tú ves internet y tú ves una cosa y tú ves la otra y no te queda tiempo para orar, muy seguramente estás experimentando una contaminación que, llegado al caso, estás perdiendo la voz de Dios. A diferencia de Daniel, Daniel estaba conectado. Daniel estaba enchuflado todo el tiempo. Mira, Daniel no solamente oraba 3 veces al día, como lo dice la palabra, en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 10, dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar. ¿Y a qué? Alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Tenía por costumbre. Mira, no te tienes que quedar todo el día, pastora, yo tengo mucho que hacer, yo trabajo, yo acaso me la paso, como me decía un amigo mío, yo acaso me la paso en ese sillón todo el día, yo tengo mucho que hacer, mijita. Y en medio de esas situaciones, no lo tenemos que hacer, pero nuestro corazón sí tiene que estar consagrado, nuestra mente sí tiene que estar consagrada, porque ya nosotros hemos determinado y hemos decidido que nuestra vida pertenece a Cristo. Y si lo vemos en Deuteronomio 6, cuando dice en el versículo 4, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando dice aún con toda tu alma y con todas tus fuerzas, no te dice que unos días sí, otros días sí. No, dice todo. Y estamos hablando de lo completo. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Que el mundo nos llenó de distracciones. Y yo quiero pedirle a Sofía, si me coloca por favor un videíto que tengo, si ella ya está, si ella llegó y me confirma por el, si está con nosotros o si tuvo que, ok. En la época de Noé, las personas estaban tan distraídas que solo se dieron cuenta cuando las aguas del diluvio las ahogaban. Es evidente que estamos viviendo la época de la distracción. Nunca en toda la existencia humana hubo tantos atractivos para distraernos. Smartphones, juegos, series, películas, aplicaciones, un mundo de opciones para ocupar nuestro tiempo. Y esa ha sido la principal arma del diablo para enfriar a muchos cristianos en el mundo entero. ¿Cómo es tu nombre? Es Diablo. ¿Qué estás haciendo en la vida de él? Poniendo distracciones. ¿Qué tipo de distracciones? Celular. ¿Qué más? La mente. Atacar en el tiempo de cada uno. Poner distracciones. Hombres, mujeres. Internet. Tu finalidad es distraer la gente para hacer qué con ellos? Robar su alma. El uso excesivo de la tecnología está afectando nuestra relación con Dios. Las nuevas distracciones pasan tan desapercibidas que están tomando todo el tiempo del ser humano. Según el Instituto Americano, las personas ya pasan más de un cuarto del día frente a la computadora o al smartphone. Checan el mismo cerca de 150 veces al día. El uso excesivo de estas distracciones digitales producen los mismos cambios neurológicos que el vicio de la cocaína.
El tiempo que antes era para la lectura de la Biblia, las oraciones en casa o la ida a la iglesia, ahora es ocupado por las distracciones producidas por el imperio de las tinieblas. ¿Cuántos ya han dejado de ir a la reunión en la iglesia algún día para terminar de ver su serie favorita? ¿O estaban tan distraídas en las redes sociales que se olvidaron del tiempo y cuando vieron, una vez más no fueron? El tiempo de meditar, ayunar, orar, de tener su momento con Dios está quedando cada vez menor. Tal vez el diablo no haya logrado derribarte con la prostitución, dinero o drogas, pero te está robando el tiempo que antes era de Dios. Y así estamos viendo muchos cristianos apagados, sin brillo por la falta de aceite en sus lámparas. Estamos viviendo hoy los mismos días de Noé. Yo creo que no puedo ser más clara. Dice la última porción de este video. Muchos cristianos están perdiendo su brillo porque se están apagando las lámparas. Casualmente, cuando yo analizo en medio de una consejería, una vida seca, una vida vacía, solo tengo que preguntarles una sola cosa. Háblame de lo que tú haces durante todo el día. Y me pueden dar una jornada completa y yo puedo ver las porciones que están ocupando con Dios. Jóvenes que están totalmente distraídos. Pero oigan esto, que es lo que me hablaba el Señor. Si vemos el versículo 4, dice, debían ser como jóvenes. ¿Qué quiere Nabucodonosor de este tiempo si no es atrapar principalmente a los jóvenes? Los primeros que están cayendo en la red de ser apartados y de sacarlos de todo tiempo de ser consagrados, es decir, que no tengan tiempo para orar. Miren la cantidad de jóvenes que hay diciéndome, pero es que yo me enfrié. ¿Pero cómo no se va a enfriar? Si yo le pongo este video, me puede decir muchas veces todo el resultado de lo mismo. Y vamos entonces a decir, ¿por qué jóvenes? Porque son más fáciles de dominar. Porque son inmaduros. ¿Por qué? Porque no tienen tanta fuerza ni tanta convicción. ¿Por qué debían ser jóvenes? Porque se les puede dar al cerebro mucho más fácil. Así está pasando con nuestro tiempo. Y quiero decirles que no tengo tiempo de mostrarles más cosas, pero hay videos tan fuertes donde muestran lo que está haciendo en el cerebro los videojuegos con los jovencitos. Hombre, no están cogiendo un libro, pero fuera de eso usted los llama a orar y no quieren. Ay, qué pereza, no, qué horror. Pero llámelos a reunirse en un grupo tampoco. Y podemos hacer actividades y quizás vienen, quizás no, porque están ocupados, están distraídos. Porque ¿dónde están? Allá en Babilonia. Porque ya dejaron que no se llamaran Daniel, sino que ya tienen el Belsasar puesto como identidad. Y ya empezaron a ser llamados como el mundo los quiere llamar. Y abandonaron el lugar de la presencia. Y se dejaron enfriar. Tú vas a ser el resultado de lo que tú llenes tu espíritu. ¿Por qué se veían más jóvenes, más sanos, mejor alimentados? En el 15, pastor, ¿qué dice en el 15 en esta versión, por favor? Dice así. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Dice, más saludables. Mira a un joven que tiene su vida distraída con drogas, con licor,
con videojuegos. Mira, son pálidos, ojerosos. Y ahí sí donde tengan pornografía, peor. Y si tienen pornografía, son como momias. Y se van perdiendo. Y tú mira una persona que tenga una presencia de Dios. Tú le vas a ver unos ojos brillantes. Tú le vas a ver una sonrisa. Tú les vas a ver amabilidad. ¿Sabes qué tenía Daniel y sus amigos? Eran amables. Eran sonrientes. Es más, aún sin ser los babilónicos, gente que se compartiera o compaginara con ellos espiritualmente, ellos reconocían la autoridad y eran sujetos a la autoridad. Él nunca irrespetó la autoridad. Él sabía respetar la autoridad. Y sabes, los jóvenes de ahora no saben respetar las autoridades. Y sus ojos son hundidos en la trastienda. Yo veo las niñas con un maquillaje que yo te digo, sus ojos son tristes. Y yo te invito para que tú observes, abre tus ojos espiritualmente y mira el rostro de aquellas personas que tienen su vida distraídas. Y mira el rostro de aquellas personas que están en la presencia. Aquí hay personas que vienen y después de una oración salen con una mirada diferente. Salen con una sonrisa. Yo puedo ver ojos brillantes. Yo no te puedo decir cómo era la mirada de Carolina cuando vino y cómo era la mirada cuando se fue. Ni te digo la mirada que hoy tiene. Y aquí hay personas que les ha pasado exactamente lo mismo. Yo puedo saber cuando una persona está en pecado. No porque me lo diga, sino porque puede notarse en su mirada, en la forma de hablar, en sus prioridades, en lo que hay en su corazón. Solo por el hecho de no tener convicción y de no proponerse ser fiel al Señor. La obediencia y la convicción nos trae protección, gracia, sabiduría e inteligencia. Yo te quiero decir cuál es el resultado de estar llenos del Espíritu Santo. Dice en el 17, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría, inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cuando tú estás contaminado, estás embotado, no ves y te pueden pasar los chukis por encima. Y tú no te vas a dar cuenta porque estás tan ciego. Eres tan insensato, tan poco sabio. Y como diría un amigo mío, tan bruto, por no decir tan falto de inteligencia. Si ustedes saben que la palabra que yo usaría es falto de inteligencia, pero si saben la palabra que usaría el pastor, lo que es un bruto. ¿Y por qué es brutalidad? O torpeza, o falta de insensatez, o falta de sabiduría, porque está contaminado. ¿Qué pasaba con Daniel? Simplemente Daniel tenía la presencia y estaba limpio. Esa limpieza en su alma permitía que tuviera entendimiento, sabiduría, visión. Y muchos están pidiendo aquí dones. Pero quiero decirles que aún es un regalo, un don es un regalo del Señor. Pero que aún ni siquiera lo añores si tú estás en los lugares equivocados o simplemente estás distraído. Si te la pasas más en tu teléfono que tomando simplemente este libro que contiene la verdad y que trae un despertar a tu alma. ¿Sabes? Ayer oramos con esas personas que hicieron el ayuno y pude ver
una noche de testimonios donde vimos el mover del Señor, pero también decía, Dios me habló, yo lo sentí, escuché la voz de Dios. Vi una Guadalupe que contó su experiencia y donde dijo, no me dejé contaminar de nada. Y Dios me usó, Dios me llevó a hablar de él. ¿Tú qué crees que hizo Dios con Daniel? Lo usó y llevó su nombre aún a ese imperio donde no era reconocido. Fue reconocido. Aún hasta el final, dice Nabucodonosor, que reconoció quién era él. Y miró al cielo y reconoció que no había otro Dios como ese Dios. Y que a él le daba todo el honor y toda la gloria. Eso hace una persona que realmente tenga con convicción. Tú estás orando por personas para que realmente se conviertan y dejen su pecado, pero tú no estás actuando con convicción porque un día haces y al otro día dejas de hacer. Pero quieres que los otros reciban. ¿Cómo Daniel iba a lograr que Nabucodonosor realmente conociera de Dios si no fuera acaso por la convicción? Ahora quiero hablarte de la protección, de ser prósperos. Daniel fue reconocido, Daniel tuvo un nombre en el imperio, Daniel tenía regalos que le daban del imperio. Pero ¿sabes qué es lo bonito? A Daniel lo quisieron llevar a la muerte. Pero Dios puso su mano sobre él. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel con los que son fieles. Y quiero decirte algo que ponía muy fuerte el Señor en mi corazón. ¿Recuerdan quién llamó a Daniel para trabajar, para que fuera parte de su gobierno? Dice Nabucodonosor mandó a llamar. Nabucodonosor los sitió, Nabucodonosor los escogió. El mismo que está pidiendo a que le sirvas es el mismo que te va a llevar al foso de los leones. Es el mismo que te va a meter el fuego para que te quemes. Y mira lo que Dios está hablando en esta noche. Y quiero decirte que en mí también ha habido un despertar profético muy tremendo. Porque yo veía y leía y yo decía, Dios, pero ¿cómo no lo había visto antes de esta manera? ¿A quién le sirve Daniel? A Dios. Y Nabucodonosor, ¿qué quería? Que Daniel le sirviera. ¿Qué quiere el mundo y qué quiere el enemigo? Que tú le sirvas. Que tú dejes de servirle a Dios para servirle a Él. Pero el mismo que te saca del lugar de la presencia de Dios para llevarte a que le sirvas, es el mismo que te va a meter en el pozo de los leones. Y es el mismo que te va a meter en ese horno de fuego para que te quemes. Ese mismo amigo que te está diciendo no vayas a la iglesia. Esa misma mujer que te está diciendo ven y te acuestas conmigo. Es la misma que te va a llevar luego al foso de los leones. Es la misma persona que te va a llevar al horno para que te quemes. Porque a medida que estás cambiando el lugar del que tú le servías al que el mundo quiere que le sirvas, es para en últimas condenarte. Y quiero que me entiendas esto. Los jóvenes están perdiendo, pero nosotros como adultos estamos permitiendo que también se pierdan porque no somos capaces de tener convicción y determinación para seguir a un solo Dios, para obedecerle, para serle fiel y para que nuestros hijos caminen también por ese mismo camino. La inconstancia de tus hijos se ve reflejado en tu inconstancia. La falta de pasión, de amor, de deseo de servir, de adorar a tu Dios, es lo que estás llevando a otros. ¿Sabes? Esos 3 amigos de Daniel tuvieron perrenque. Y yo hoy
Doy gracias a Dios y glorifico a los amigos que tenemos en esta iglesia, que a causa de una influencia que en alguna vez sí he podido ser tal vez influencia para sus vidas. Pero yo veo aquí a unos amigos que he permanecido con Daniel y Dios les ha librado de hornos de fuego. Y yo puedo ver la unidad, la fidelidad y el amor de Daniel para con sus amigos y de sus amigos para con Daniel. Yo no veo aquí cómo hubo división, sino que hubo unidad en la fe y hubo un mismo espíritu. Y esta es mi invitación, muchachos. Yo no soy perfecta y quizás el pastor tampoco lo sea, pero necesitamos aquí Danieles que se levanten. Y aquí amigos de Daniel que trabajen en equipo y que se unan y que decidan proponerse a ser fieles, a tener convicción. Le he dicho mucho a muchas esposas de este lugar. Pastora, pero es que mi esposo. Pastora, pero es que mi esposo. ¿Sabes algo? Muestra tu convicción. Muestra tu fe. Y muestra la decisión que tú tienes de amar, de servir y de obedecer a tu Dios. Y vas a ver cómo vas a empezar. En algún momento verás el resultado de cómo eso va a influir en otras personas. Pero si tú permites aún que tenga más peso el nombre que el enemigo está poniendo sobre ti, no solamente vas a destruir tu vida, sino que vas a impedir que otros sean levantados en el reino de Dios, en salvación. Se me acabó el tiempo. Tenía más para darles. Pero llévate esto. De quien queremos tener revelación, a ese dediquemos nuestro tiempo y nuestro corazón. Daniel quiso tener revelación de Dios y dirección de Dios, pues a quién le dedicaba su tiempo y a quién le dedicaba su corazón, a Dios. Tu revelación será el resultado de quien le pertenezcas. Y mira esto, en tu crisis te respaldará en quién has obedecido o a quién has obedecido. En tu crisis te respaldará en quién has obedecido. Nabucodonosor, quien los llamó para que les sirviera, es el mismo que los lanzó a los leones y al horno de fuego. El no contaminarse no depende de tu entorno, dependerá de tu decisión. Y quiero ir a este versículo de cierre, en Romanos 12:1-2, pero quiero mirarlo específicamente en traducción lenguaje actual. En Romanos 12:1-2. Y lo leo en traducción lenguaje actual. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya
como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Yo quiero repetirles porque vale la pena. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. No viva ya más como el mundo vive. Miren, hace 8 días tuvimos Timoteos presencial. Y yo no había visto esta palabra. Pero el Señor me ponía tan fuerte a que les dijera a algunos de los que vivían en experiencia personal o presencialidad ese día sábado. El Señor les decía, ayunen, ayunen, pero ayunen lo que escuchan, ayunen lo que ven, ayunen de lo que están recibiendo en su espíritu. Es tiempo ya de ayunar de música que se están contaminando, porque muchos aquí se están contaminando a través de la música. Muchos se están contaminando con programas y series con alto contenido de pornografía, de sexualidad, de armas, de drogas. Sé más selectivo. Está bien, yo lo sé. ¿Vives en Babilonia? Yo también vivo en Babilonia. Bienvenidos, estamos en Babilonia. Pero tú y yo no hemos dejado de ser Danieles, a no ser de que tú elijas lo contrario. Y seremos todavía parte de esta Babilonia hasta que estemos en el lugar de la presencia de Dios. Pero de ti y de mí depende cómo quieras que vivamos en este tiempo. Pastor. Muy importante el tema de esta noche. Nosotros nos dejamos llevar muy fácilmente por nuestros amigos, por las situaciones que vivimos. Cuando les hablaba de forma en un Daniel Sazar, es porque yo lo he vivido y es la forma en que uno trata de que no lo saquen del medio en donde uno está. A pesar de que hemos entendido que uno es quien es donde esté, pero a veces no queremos que nos saquen de nuestra propia familia. A veces nuestra propia familia nos rechaza y nosotros simplemente nos camuflamos y nos acomodamos porque nos falta convicción, porque nos falta fuerza, porque nos falta dedicación. Y para mí eso fue una prueba muy grande durante mucho tiempo. Pero les digo que uno lo hace y uno puede mostrar al mundo realmente quién es. Y ni siquiera es gritándolo ni es a la fuerza, simplemente demostrando quiénes somos y cómo vivimos. Nuestro ejemplo muestra más que cualquier palabra que le podamos decir a alguien. Así es. Entonces vamos a orar. Y quiero que por favor allí donde estás puedas escuchar también esta adoración.
conmigo. Y yo le pido mucho al Señor que esta palabra no quede aquí. Yo no sé, muchas veces tan solo con compartir un link podemos hacer que otros reciban también de esa palabra. O aún las grabaciones, si habla tu vida, compártela. No porque queramos ser famosos, aquí no importamos nosotros, sino porque hay una palabra que se está predicando. Y esa palabra es necesaria que llegue a muchos. Quiero que escuchemos esta primera parte, por favor. Vamos a apagar micrófonos, por favor. Padre, hoy queremos tener un corazón puro. Hoy queremos, Señor, quitar toda nuestra contaminación y aún aprender a ayunar para recibir más de ti, Señor. Al monte del Señor, ¿quién habitará en la casa del Señor? Limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor. Señor, hoy te pido, Padre, que podamos entender el valor de ir a lo secreto, de mantener una relación constante contigo. Hoy, cada persona que ha dicho me enfrié, recuerden el video que acabamos de ver. No te enfriaste. El enemigo quiere distraerte, quiere contaminarte, quiere poner en tu vida cosas que lo reemplacen. Esto no es un tema de cantaleta, esto no es un tema de ir a tu casa y vigilarte, esto no es un tema de que debe de ser molesto, es un tema de convicción, de conciencia, de que si tú tienes cosas por escoger, porque Dios es bueno y te permite elegir, es que elijas lo mejor, elijas no contaminarte, elige Romanos 12, 1, 2, elige no hacer lo que el mundo hace, elige vivir apartado. Y yo no te estoy diciendo que entonces no puedas prender el televisor, estoy diciendo que ves en la televisión. No te estoy diciendo que no puedas coger tus celulares. ¿Para qué lo estás cogiendo? Y además te estoy diciendo, en equilibrio, estás dedicando también tiempo para orar. Entonces, como quieres ser inteligente, sabio, sensato, no cometer errores, no ser torpe, con falta de entendimiento, pídele a Dios que te dé esa sabiduría. Y dice la palabra en Proverbios 1, que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y queremos ser sabios, pero se nos olvidó tener temor a Dios. Daniel tenía temor a Dios y era un hombre sabio. No había más sabio que él. Era 10 veces más sabio que cualquier sabio de esa región. Quizás no era 10 veces más sabio, quizás tenía 10 veces más temor a Dios que otros. Quizás a ti no te falte sabiduría, a ti te falte temor a Dios. Y cuando tengas temor a Dios, vas a tener sabiduría. Oh, Santo de Israel. Hoy, Señor, enciende corazones en este lugar. Levanta el espíritu de aquellos dormidos, Señor, aquellos distraídos, Padre, aquellos que están usando más su celular para cosas vanas, Señor, aquellos que están adorando más cosas sin valor. Esta canción nos dice, ¿quién estará allí en tu monte santo?
Y dice, aquellos de corazón puro, de manos limpias, aquellos que no han levantado su adoración en cosas sin valor. Piensa en cuántas cosas sin valor tú estás adorando o estás dedicando tu tiempo, poniendo tu atención. Yo te puedo decir qué banalidades, que no está trayendo nada productivo a tu vida. Y eso vacío que tú estás haciendo es lo que te está produciendo aún más ese vacío en tu vida. Si quieres ser lleno de la presencia, tienes que buscar esa llenura con Él. Aliméntate sabiamente. Gracias, Señor, por estos 10 días de ayuno. Gracias, Señor, por aquellos amigos de Daniel que se unieron a Daniel. Y hoy invito a todos aquellos que están viendo este mensaje en vivo y aún reproduciéndolo, que puedan también tomar ayunos. No solamente de decir 10 días y voy a dejar comer carne, no. Es que desde ya empieces a preguntarle a Dios, ¿tú qué quieres, Señor, que yo ayune? Porque me siento vacío, me siento seco, me siento frío. Entonces dice el Señor, entonces ayuna y decide quitar toda contaminación de tu espíritu. Crea en cada uno de nosotros, Señor, un corazón puro y un espíritu recto, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor, nos despedimos. Padre, gracias por esa palabra de esta noche. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón y a nuestra mente. Gracias, Señor, porque hemos recordado cuán grande eres y cuántas cosas tienes para enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Hoy entendimos el por qué Daniel oraba y te buscaba constantemente, que nunca se doblegó, Señor, ante el enemigo. Así es, Señor. Cuánto el enemigo nos pone trampas, nos obliga a apartarnos de ti, Señor. Así es. Entendemos, Señor, que la única manera es estar firmes y consagrados a ti, Señor. Bendigo, Señor, a tu iglesia, en tu nombre, Jesucristo. Bendigo todas estas personas que se han conectado esta noche, Señor, y aquellos que lo harán en diferido. Amén. Gracias, Padre, por lo que nos das esta noche, por la convicción que nos permites tener, Señor, de que a tu lado siempre seremos bendecidos. Que todo aquello que hagamos, guiados de tu mano, siempre nos llevará hacia adelante. Te bendecimos, Señor, te alabamos. Yo te doy infinitas gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido por el descanso de mis hermanos y hermanas, Señor. Que vengas con sueños y visiones. Sí, sí. Que haya un sueño reparador para todos, Señor. Que aquellos que estén cansados y agotados hoy por fin puedan descansar. Bendícelo, Señor, y dale, Señor, conforme a su corazón. Siempre, Señor, permite que haya pan en nuestras mesas y que haya provisión para nuestros hijos y para todo lo que necesitamos, Señor. Te doy infinitas gracias, Señor. Amén y amén. Familia, gracias. Y bueno, nos despedimos de aquellos que están viendo por grabación y a los que están en directo tengo una información para darles.